Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Como pudo haber dicho Dorothy Parker sobre nuestra economía mundial financiarizada, plagada de auges y desplomes, la belleza se queda en la piel, pero la fealdad penetra hasta los huesos. Y es que ver burbujas estallar también puede ser bello. El problema son sus feas consecuencias que penetran literalmente hasta nuestros huesos. ¿Stacey? Hoy vamos a hablar de ese ciclo de auges y desplomes porque la semana pasada Claudio Borio, del Banco de Pagos Internacionales, pronunció un discurso en Londres del que destaca una frase que recoge Pedro da Costa de Reuters: los auges financieros debilitan la productividad por culpa de las malas asignaciones que se hacen de los recursos. El discurso de Claudio Borio se titulaba "La película sigue, una lente con la que contemplar la economía mundial. Síntomas de una expansión desequilibrada e insostenible. Los 3 síntomas feos de la enfermedad: exceso de deuda, crecimiento insuficiente de la productividad, poco margen de maniobra política". El Banco de Pagos Internacionales, que está analizando el caos que tenemos en los mercados financieros, afirma que la política actual lleva asociado un exceso de deuda y un desplome del crecimiento de la productividad, porque, como recogía Pedro da Costa, los auges financieros debilitan la productividad, dado que asignan los recursos a un sector con una muy baja productividad como es el mercado inmobiliario. Y según Claudio Borio, no dejamos de insistir en estos auges inmobiliarios, que es lo único que tenemos en nuestra economía. Así es. Se está asignando el capital de manera errónea por culpa del exceso de deuda que hay. ¿Y por qué hay ese exceso de deuda? Porque hay ciertos actores, como los bancos de Wall Street, que disponen de un acceso ilimitado al crédito y a los intereses bajos casi del 0%, lo que les permite financiarse de una forma que bien puede definirse como una asignación errónea de capital. No solo tienen acceso al dinero gratuito, con el que realizan cualquier operación absurda que se les pase por sus diminutos cerebros, es que además, cuando la apuesta les sale mal, lo rescatan y listos. Un claro ejemplo de asignación errónea de capital del que hemos hablado en numerosas ocasiones es la fracturación hidráulica, que desde el principio estaba claro que no resultaría rentable, salvo unos pocos yacimientos, pero aún así hubo muchos que decidieron destinar sus recursos a este sector por los altos dividendos que ofrecía y en vista de lo bajos que estaban los intereses. Y la consecuencia de ello es que solo se invierte en burbujas, no en productividad. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Viacom, que el año pasado dedicó $10.000 millones a la recompra de acciones. Pueden buscar la noticia si les interesa, porque es verdad. Emitieron deuda por valor de 10.000 millones y recompraron sus propias acciones, que ahora han caído un 55% respecto al precio en el momento de la recompra. La empresa va directa a la quiebra porque ha emitido demasiada deuda y encima para destinarla a las recompras de acciones. Y lo mismo piensa hacer Amazon, que acaba de anunciar la emisión de $5.000 millones para recomprar también sus propias acciones. Pues es chocante, porque Amazon se considera una empresa en crecimiento y emitir deuda para recomprar sus propias acciones equivale a reconocer que no saben cómo lograr que la empresa tenga un crecimiento orgánico y que solo pueden inflar el precio de las acciones de manera artificial mediante ingeniería financiera, como en el Lorax del Dr. Seuss, ¿te acuerdas? Sí. Si recuerdas, talaban los árboles compulsivamente hasta que al final ya no quedaba ninguno por talar. Pues bien, cuando el Lorax de los bancos centrales haya talado todas las empresas productivas, financiarizándolas y destruyendo su productividad y sus puestos de trabajo, lo único que quedarán serán unos cuantos ricachones coleccionistas de cuadros de Modigliani esperando desde sus piscinas a que el tsunami del plástico llegue a sus costas, ahora que en el océano hay más plástico que peces. Además de eso, también debería haber algo de producción industrial con la que apoyar toda la deuda, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver el siguiente tuit. Las cifras de producción industrial publicadas esta semana no son buenas. ¿Qué países salen? Alemania, Italia y Francia. Alemania es la línea blanca, Italia la amarilla y Francia la verde. El gráfico se remonta hasta el año 2010, por lo que, como vemos, la producción industrial se desploma justo ahora que hace falta algo que sustente toda la deuda. Si el gráfico fuera sobre la producción industrial del papel moneda gracias a la deuda o la flexibilización cuantitativa, entonces la cosa sería bien distinta. Porque el ser humano se ha convertido en un excelente productor de papel moneda inservible. Los vertederos que tenemos repletos de infructuosos certificados de acciones serían el equivalente a las pirámides de nuestra generación. El gráfico no contiene cifras sobre el Reino Unido, del que vamos a hablar ahora, porque sus últimos datos de producción han sido espantosos. En las últimas 2 semanas, George Osborne ha ampliado el plan de ayuda a la adquisición en la ciudad de Londres, de forma que ahora el porcentaje de la entrada de la casa que se financiará con dinero de los contribuyentes pasará a ser del 40% si los compradores pueden aportar el 5%.
Así pues, como vemos, siguen priorizando a un tipo de votante concreto, aquel que puede aportar 20.000 libras para la entrada de la casa y que recibirá 200.000 de manos del contribuyente. Hablemos de inversiones erróneas. Esa es una inversión errónea. Ayer estuvimos en Richard Street, en Shoreditch, un barrio de la que ya se ha convertido en la capital de los hipsters, Londres. Pues bien, en la zona vimos todo tipo de tiendas que están perdiendo dinero. Tiendas dedicadas a la venta de chocolate, de vestidos o de pan artesanal, en las que los dependientes son todos jóvenes con barba que nunca han sabido sumar 2 más 2 y que se pasan el día en la cafetería hablando de la especulación inmobiliaria. Sí, yo mismo pude comprobarlo. Fui mesa por mesa y todos hablaban del plan de ayuda a la adquisición. Así pues, los miembros de toda una generación, o incluso de 2, se han convertido en unos cerdos rentistas que lo único que hacen es esperar a que el Banco de Inglaterra, Josh Osborne y David Cameron sigan dándoles dinero para inflar el mercado del alquiler. Mientras que las personas que se ganan la vida trabajando de verdad, como los bomberos, las enfermeras, los policías o los limpiadores, ya no pueden vivir en la capital y tienen que desplazarse todos los días 2 horas en tren para llegar a su lugar de trabajo por culpa de la gran burbuja que hay. ¿Qué pasará con los hipsters de Richard Street cuando la burbuja estalle? Vamos a quedarnos en el presente. La producción industrial del Reino Unido se desploma en el mes de diciembre. Según el Instituto Nacional de Estadística británico, la producción industrial descendió un 1,1% en el mes de diciembre frente a la caída del 0,8% que había registrado el mes anterior. Y la fabricación cayó un 0,2% en gran medida por culpa del sector energético, aunque claro, eso se lo achacan al poco frío que está haciendo. Los datos de producción industrial recogen la producción en los sectores de la fabricación, el mayor componente de la producción, la minería y las canteras, la energía, el abastecimiento de agua y la gestión de los residuos. En concreto, la producción en el sector energético y petrolífero cayó un 4,6% en el mes de diciembre y la consecuencia más importante de ese descenso de la producción industrial ha sido el aumento del déficit comercial, que es uno de los más elevados de los países de la OCDE y que empieza a alcanzar cotas peligrosas. Los datos de producción industrial salen a la luz un día después de saberse que el déficit comercial del año 2015 subió hasta los 125.000 millones de libras, lo que supone una cifra récord. Los datos del miércoles dejan entrever que los esfuerzos del gobierno por reequilibrar la economía al ritmo de los productores aún no han dado sus frutos, puesto que los datos de la balanza comercial del pasado martes arrojan un superávit de 90.000 millones de libras. No se puede avanzar al ritmo de los productores cuando se les está dando dinero gratuito para que especulen en la burbuja inmobiliaria. ¡Exacto! ¡Qué feo es eso! ¿Qué pasa? ¿Que no saben lo que es un incentivo? El capitalismo debe basarse en los incentivos propios del libre mercado, no en un igualitarismo de porquería auspiciado por el Estado. No se puede conseguir que las empresas sean productivas si no se les deja de dar dinero gratis para especular en la burbuja inmobiliaria. Exacto. Según el Banco de Pagos Internacionales, esta economía es una economía fea y desastrosa para todos. Y sin embargo, hay periódicos como The Guardian que titulan en portada: los inquilinos se acogen en masa al plan de ayuda a la adquisición. Aunque en realidad, como explicó aquí Steve King, ese plan es un plan de ayuda a la venta, porque solo se aplica a las viviendas nuevas que se construyen a las afueras de Londres, muy lejos del centro, y que de no ser por la subvención del 40% de la entrada que proporciona el gobierno, requerirían que los compradores ganaran algo así como 150.000 libras al año para poderlas pagar. Si el mercado inmobiliario fuera un mercado saludable, entonces, ¿por qué iba el gobierno a subvencionar la compra de vivienda? El gobierno de la Unión Soviética subvencionaba el mercado de los tractores porque sabía que sin esa subvención el mercado se iba a pique. Pues bien, del mismo modo, el gobierno del Reino Unido subvenciona el mercado inmobiliario en el marco de una burocracia política dominada por los banqueros que desde su posición de privilegio en la élite miran por encima del hombro al resto de la sociedad. Estamos ante un nuevo rescate de los banqueros porque si no se subvencionara la burbuja inmobiliaria, entonces se descubriría que la cartera de hipotecas que tienen los bancos en sus balances generales tiene un valor irrisorio. Exacto, ya lo dijo Claudio Borio del Banco de Pagos Internacionales en el discurso que pronunció en Londres la semana pasada. El sector inmobiliario no es un sector productivo, todo lo contrario. Y cuando la productividad es baja, la economía está abocada a la quiebra porque tiene que producir más a cambio de su divisa y no lo está haciendo. Cada vez produce menos, por lo que el valor que se añade a la economía es cada vez menor. Así pues, el gobierno está inyectando dinero público a un sector condenado al fracaso.
Al igual que los inversores, están invirtiendo su dinero en deuda pública, gran parte de la cual ofrece una rentabilidad negativa. Creo que en todo el mundo hay algo así como 6 billones de dólares en bonos con interés negativo. Hay algo que no entiendo. ¿No se supone que están construyendo una línea de tren de alta velocidad hacia el norte para diversificar la economía? Entonces, ¿por qué todas las ayudas van destinadas a Londres? Bueno, e invertir en esa línea de alta velocidad tampoco es que tenga mucho sentido porque solo va a reducir el tiempo de viaje en 20 minutos. Dicen que se preocupan por el pulmón económico del país, por Gales, por Escocia, pero al final vuelven a concederle a Londres, y más concretamente a la City, una nueva inyección de dinero gratuito para que se conviertan en unos idiotas rentistas del tipo Downton Abbey. Eso mismo tuiteé yo cuando me enteré de esta extensión del plan de ayuda a la adquisición en Londres que subvenciona el 40% de la entrada de la vivienda con dinero público. Y es que los ciudadanos, lo que verdaderamente constituye el motor económico del país, ciudades sombrías como Hull o Newcastle, donde sí que es posible comprar una casa por 150.000 libras, ven cómo el dinero de sus impuestos se envía a Londres para que la gente pueda especular. Y la historia nos ha enseñado que cada vez que el pueblo se rebela, el rey, o en este caso David Cameron, se enfada muchísimo y reacciona de manera atroz, como se hacía en la Edad Media, retirándole a la gente las ayudas mediante esta mal llamada austeridad. Pero hasta George Osborne reconoce que el precio de la vivienda en Londres es excesivo, coincidiendo con la postura del Banco de Pagos Internacionales, de The Economist, de The Financial Times y de muchos bancos que han manifestado que el precio de la vivienda está un 40% por encima de lo que debería costar de acuerdo con la renta media de la ciudad, por lo que el precio debería bajar en la misma proporción. El problema es que Osborne y en general este gobierno no quieren que el precio de la vivienda baje un 40%, especialmente ahora que se nos vienen unas elecciones municipales, porque eso generaría un efecto riqueza negativo que molestaría a muchos de sus votantes. ¿Estás diciendo que Cameron y Osborne, es decir, los conservadores, están regalándoles una gran cantidad de dinero a los inquilinos de Londres para ayudar al candidato conservador a la alcaldía de la capital? Eso es lo que dicen algunos usuarios de Twitter. ¿Hay gente que ha especulado con eso? Pues mira, resulta que yo conozco al candidato conservador. Es un buen tipo. Se supone que debería venir un día al programa. Vamos, Zach, ¿a qué espera para venir? Vamos a ver por último un tuit de Jimmy McGeever que también tiene que ver con este continuo despilfarro de dinero y con esta fealdad que penetra hasta nuestros huesos. Según JP Morgan, actualmente hay en todo el mundo 6 billones de dólares en deuda pública con rentabilidad negativa. Este gráfico recoge la evolución del número de bonos con rentabilidad negativa. Desde aquí hago un llamamiento a los conservadores para que vengan al programa y se defiendan de estos gráficos. Yo creo que están intentando comprar las elecciones municipales con este regalo de dinero a gran escala. Los invito a que vengan y si no vienen, entonces estarán reconociendo la verdad, que son unos sinvergüenzas. Eso mismo ha dicho un huevo en Twitter. Que vengan al programa. Vengan al programa, amigos conservadores. Entonces me despido, Max, porque puedes esperar sentado si crees que van a venir los conservadores. Pues yo sigo. Y seguiré esperando. No se pierdan en la segunda parte. Seguiré esperando. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de volver a viajar a Nueva York para hablar con Mitch Feierstein de PlanetPonzi.com, la persona que en estos tiempos turbulentos dispone de la cartera de inversiones más exitosa del momento. Mitch, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Hola Max, gracias por invitarme. Un placer. Mitch, usted se ha desplazado a los Estados Unidos para asistir en persona a lo que bien podría llamarse el concurso de talentos de las primarias estadounidenses. Lloyd Blankfein, presidente de un importante banco de Wall Street como Goldman Sachs, ha irrumpido en las primarias de las demócratas entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, ofreciendo una donación de $675.000 por dar discursos que solo ha aceptado Clinton, mientras que Sanders se pregunta qué espera Blankfein a cambio de ese dinero. ¿Cree usted que Goldman Sachs espera algo de Hillary Clinton si llega a presidenta a cambio de esos $675.000 o es que simplemente sus discursos son muy buenos? Lo que está pasando con Hillary Clinton en Estados Unidos, además de ser espeluznante, demuestra claramente que el gobierno del país se ha convertido en una república bananera, donde ya no impera el Estado de Derecho. La campaña de Hillary Clinton es un claro ejemplo de corrupción,
aunque no sé si se podrá decir eso en su programa. Está el escándalo de los correos electrónicos, el de la Fundación Clinton, que recibe cantidades de dinero desconocidas procedentes de todo tipo de dictadores, el de las contribuciones para la campaña. Se trata de un problema muy serio y claro que esperan algo a cambio. No creo que le paguen solo por escuchar su opinión, porque si recuerda, en un discurso reciente, Clinton ensalzó el papel de Krugman y de su política de emisión de moneda, que según ella está beneficiando a la economía y generando un efecto goteo muy positivo. Clinton insiste en el éxito de estas políticas y de la economía que ha creado el presidente Obama. Pero ahora empezamos a ver que todo eso se desmorona, como casi todas sus historias. Fíjese si no en el escándalo de los correos electrónicos, en el que desaparecieron un montón de correos. En una sociedad en la que imperara el Estado de Derecho, con que desapareciera uno solo de estos correos, la persona en cuestión ya estaría en la cárcel. Sin embargo, en el caso de Hillary, desaparecieron entre 40 y 60 mil correos de la máxima seguridad. Lo que pasa es que el FBI tiene miedo de acusarla porque de hacerlo, las consecuencias llegarían hasta la mismísima Casa Blanca y hasta el presidente Obama. Por eso tratan de ocultarlo. Entonces es que el escándalo es enorme. Lo que yo recuerdo del Watergate es que rompió el país en pedazos y que desembocó en la llegada de un nuevo presidente como Gerald Ford, que se convirtió en carne de cañón para el cómico Chevy Chase en el programa Saturday Night Live. Aunque bueno, si me acuerdo de eso, entonces es que a lo mejor ya me estoy haciendo mayor. En fin, volviendo a los Clinton, durante su mandato Bill Clinton aprobó la Ley de Modernización de los Futuros sobre Mercancías, que retiró todo tipo de supervisión sobre las operaciones con derivados, reguladas hasta entonces por las leyes sobre el juego, en lo que probablemente haya sido la ley que más ha desestabilizado al sistema financiero estadounidense si dejamos de lado la derogación de la ley Glass-Steagall. El caso es que Clinton aprobó la ley después de muchas presiones por parte de Robert Rubin, Larry Summers y toda una serie de miembros de Wall Street, con Hillary presente. ¿Cómo es posible que Bill Clinton y que el resto de la familia no asuman su responsabilidad por esta desastrosa ley que desencadenó la crisis espantosa que tenemos ahora, Mitch? Bien, Max, Washington se ha convertido en un sumidero de corrupción. El gobierno de Clinton funcionó de la siguiente manera, acusando a sus críticos de hacer lo que el propio gobierno estaba haciendo para distraer, desviar la atención, engañar y luego negarlo todo. Así es como operan los Clinton, acusando a quienes los acusan. En cuanto a Larry Summers, a mí me parece que se repite constantemente. No hace más que salir en los medios dominantes echándole la culpa a un supuesto estancamiento a largo plazo. Pero la clave de todo, Max, está efectivamente en lo que ha dicho usted. La derogación de la ley Glass-Steagall ha dado en el clavo. Cuando se aprobó la ley de modernización de los futuros sobre mercancías, el crédito aumentó de manera exponencial. El pasado mes de julio, el Deutsche Bank cesó a sus copresidentes que habían generado una exposición a los derivados de entre 75 y 80 billones de dólares. Y lo mismo sucede con el Citibank, que también tiene una enorme exposición a los derivados, mayor aún que el PBI mundial. El problema que tienen esas apuestas es que si salen mal, los bancos en cuestión quiebran, y yo estoy en disposición de afirmar que algunas de esas entidades son insolventes, por lo que se nos avecina una crisis jamás vista. Los bancos centrales han intentado poner gas a los cortes como si fueran heridas que nos hacemos al afeitarnos. El problema es que nos hemos cortado demasiadas veces y que el dique ya no puede contener más el agua, con lo que, llegado este momento, los bancos centrales ya no van a poder hacer nada y va a pasarles como al Banco de Japón, que tras 30 años de flexibilización cuantitativa no ha conseguido nada. Ahora el problema es más grave, la deuda es mucho mayor y no se va a poder pagar. Mitch, ya que habla de Japón, el Banco de Japón ha decidido llevar los intereses al terreno negativo, algo que también está sucediendo en Europa. Y ya se está rumoreando sobre la posibilidad de que los intereses negativos lleguen también a Estados Unidos. ¿Puede hablarnos del disparate que suponen los intereses negativos? ¿Cree que podrán extenderse a otros países, Mitch?
Max, el Banco de Japón ha creado un monstruo similar a Godzilla, solo que en este caso con intereses negativos. La flexibilización cuantitativa no ha servido de nada y los intereses negativos no son más que un robo perpetrado contra los ahorristas y los elementos más vulnerables de la sociedad, que son los que necesitan el dinero, por lo que tampoco servirá de nada. Lo único que van a desencadenar es una enorme guerra de divisas. La divisa china va a tener que devaluarse considerablemente y eso va a generar todo tipo de problemas a escala mundial. Y aunque actualmente el yen está muy fuerte, yo creo que también va a acabar desplomándose. Si analizamos el comportamiento del yen y del euro frente al dólar, en los últimos años, vemos que realmente estas divisas se han devaluado y lo mismo pasa con la libra. El yen ha bajado un 25 o 30% respecto al dólar y el euro ha sufrido una caída similar. Ha pasado de cambiarse por 1,41 dólares a cambiarse por tan solo 1,05. Y por su parte, el mercado bursátil alemán ha iniciado una tendencia a la baja con una caída media diaria del 28% respecto a su máximo. Por tanto, todos los mercados se están descomponiendo. Ahora bien, lo peor de todo va a ser la guerra de divisas, que es lo que ahora suscita la atención de todo el mundo, aunque, Max, nosotros llevamos hablando del tema desde finales del 2014. Cuando el precio de las materias primas empezó a desplomarse. El año pasado las materias primas se mantuvieron más o menos estables. Ahora vemos las consecuencias. Sí, voy a pedirle que profundice un poco en el tema de la guerra de divisas que acaba de apuntar para que la gente pueda entenderlo un poco mejor. Explíquenos con detalle en qué consiste y cuéntenos sus previsiones para el futuro. Mire, China es uno de los mayores productores de bienes de todo el mundo y el costo de esos bienes es muy bajo porque los trabajadores no ganan prácticamente nada, lo que va a desencadenar un descontento social que obligará al gobierno a devaluar la divisa. Por mucho que salgan en público todos los días a decir lo bien que va la economía, como hacen los gobernadores de la Reserva Federal, la realidad es bien distinta. Y los ciudadanos son lo suficientemente listos como para darse cuenta de que los gobiernos les están mintiendo. Por eso está produciéndose ese auge de los movimientos populistas. Y por eso Bernie Sanders y Donald Trump están teniendo éxito. Porque la población está harta y no quiere que sigan contándole las mismas mentiras. Que los Clinton se larguen de aquí y se regresen a Arkansas. Que ya estamos hartos de ellos. Y lo mismo pasa con este Jeb Bush, aunque da igual Jeb Bush que George Bush, todos son iguales, que solamente ha conseguido el 1% de los votos. Los verdaderos dueños de la economía quieren que la contienda final por la presidencia la libren Hillary Clinton y Marco Rubio. A pesar de que para llegar hasta donde está hoy, Hillary ha infringido numerosas leyes y ha entrado a formar parte de numerosos organismos para adquirir más poder. Eso por no hablar del vergonzoso discurso que dio el otro día Bill Clinton diciendo que Bernie Sanders es un sexista despreciable. ¿Cómo puede ser que un depredador sexual como Bill Clinton acusa a Bernie Sanders de ser sexista? Mitch, ya que habla de los escándalos de corrupción que han marcado la carrera de Hillary Clinton, cuando su marido era gobernador de Arkansas, Hillary abrió una cuenta, creo que fue en Rezko, con $1,000 o $2,000, que por arte de magia se convirtieron en 100,000, gracias supuestamente a una serie de operaciones impecables que hizo en el sector de los futuros agrícolas. La explicación que dio en su momento fue que tenía una gran visión de futuro a la hora de invertir. Pero luego, tras una auditoría posterior, se descubrió que había utilizado todas esas inversiones en el sector alimenticio para dar un empujón a su carrera política gracias a un dinero que se había fabricado mediante fraudes financieros. O sea, que lo que han hecho ha sido instaurar el modelo del fraude financiero por todas partes, de forma que ahora el fraude ya no es de $100,000, sino que asciende a unos cuantos billones. Todo ello gracias a decisiones como la de derogar la ley Glass-Steagall o la de aprobar la ley de modernización de los futuros sobre mercancías. Y ahora su carrera hacia la presidencia no es otra cosa que una manera de conseguir que bancos como Goldman Sachs y otras entidades benefactoras no tengan que someterse a ningún tipo de regulación. Su ambición de llegar a la presidencia se ha convertido en una cruel farsa, Mitch. No sé si es cruel, pero una farsa está claro que lo es. Washington está abierto a quien más dinero esté dispuesto a pagar por él. Fíjese, por ejemplo, en los hermanos Koch, que han podido comprar una capacidad de influencia ilimitada, o en la Fundación Clinton,
Un fondo de reptiles encubierto creado para blanquear dinero de dictadores y entidades de todo el mundo dispuestas a financiar su campaña a cambio de favores. Es increíble lo que está pasando. Bernie Sanders tiene razón. Hay que acabar con eso y recuperar la grandeza de Estados Unidos. No sé quién dijo eso. Fue Ronald Reagan. Él fue quien dijo aquello de tenemos que recuperar la grandeza de Estados Unidos. ¿De verdad? Pues vaya. El caso es que tenemos que dejar atrás este modelo de capitalismo clientelista y reconducir la situación, que en los últimos 30 años se ha descontrolado. Yo explico detenidamente en mi libro que no se puede salir de la deuda contrayendo más deuda, que es lo que propugnan Paul Krugman, Larry Summers y la Reserva Federal, cuyos dirigentes deben ser cesados. El Congreso y el Senado deben recobrar el control del Banco Central para recuperar la transparencia y la rendición de cuentas. Eso es lo que hace falta y de momento no lo tenemos. Mitch, muchas gracias por su análisis. Cada vez que lo entrevistamos intentamos que nos dé una visión a gran escala de la situación política y económica. Creo que fue Reagan el que dijo aquello de Estados Unidos está de luto. Tenemos que recuperar la grandeza de Estados Unidos. Yo creo que el ganador sorpresa de estas elecciones va a acabar siendo Larry David. En fin, Mitch Feierstein, tenemos que irnos. Gracias por haber estado de nuevo en Kaiser Report. Gracias por volver a invitarme, Max. Y recuerde, los fondos negociables los carga el diablo. De acuerdo. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Mitch Feierstein de planetponzi.com. Si quieren contactar con nosotros, envíennos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.